Jacobasi TV tenemos la presencia de los candidatos del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, para las próximas elecciones municipales, y vamos a charlar con ellos en este rato en lo que tiene que ver con sus proyectos, con todo lo que ha surgido en estos tiempos también de conformación de listas, todas estas cosas. Así que estamos con Marcela, con Hugo y con Germán, que nos van a acompañar en estos minutos que tengamos para charlar. Gracias por estar con nosotros. Oh, gracias a vos. Un trío de docentes, además. Bueno, vamos a comenzar preguntando, cómo se han conformado las listas, han tenido dificultades, los tiempos se han hecho muy cortos. Bien, bueno, buenas noches. En cuanto al partido nuestro, tuvimos un debate interno muy importante. Creo que fue necesario la participación que tuvieron los afiliados, simpatizantes y todas las líneas internas del partido para llegar a consensuar esta lista. Es una lista que tuvimos más de una semana debatiendo, cuáles fueron saliendo nombres, después entre todos fuimos decidiendo quiénes iban a ser los candidatos y bueno, llegamos a esta conformación de lista que, como bien decías vos, los tres que encabezamos somos docentes, ¿sí? Creo que la participación y el agradecimiento a las filiales y simpatizantes de parte nuestra va a estar siempre, porque fueron los que hicieron y dieron el espacio y la participación para que podamos consensuar una lista, que es una lista amplia, que es una lista conformada por muchas mujeres, que eso creo que es muy importante en los tiempos que corren, donde la mujer ha adquirido mucha participación, sobre todo en la vida política, y después de muchos jóvenes, que es importante también porque nosotros tenemos que pensar en formar nuevos cuadros políticos, porque ninguno de nosotros tres venimos a atornillarnos a un sillón, sino venimos a poder dar lo mejor por y para Jacobasi. Y después, una vez que seamos gobierno y cumplamos nuestra gestión, decir dentro de 4 años que sean otras las personas que puedan representar y trabajar por y para el pueblo. Y tenemos muchos jóvenes que pueden hacer un trabajo muy interesante por este Jacobasi que hoy tenemos y que nosotros, como Frente para la Victoria, queremos hacer un cambio que es necesario, ¿sí? Porque en este momento sabemos que nuestro pueblo está bastante, como que le falta mucha obra pública, mucha gestión, y bueno, es lo que venimos a proponer nosotros. Un poco la pregunta también apuntaba un poco al tema de los tiempos, ¿no? Porque esta vorágine electoral no ha dado ni siquiera posibilidad de cumplir con los términos que marca la ley, ¿no? La ley marca que 30 días antes de la oficialización de listas ya tendrían que los partidos políticos convocar a sus afiliados para la elección, o sea, para todo el trabajo interno, que todos los partidos políticos deberían haber tenido, y esto, bueno, no se ha dado, porque ha sido muy apurado todo, ¿no? Sí, fue muy rápido todo, porque nosotros recibimos la convocatoria a elecciones internas una semana antes, que iba a ser el 21 de abril, y nosotros nos encontramos el 15 con la notificación del partido. Era esa semana o íbamos a interna o salía o sea, lo que decidimos como partido era no ir a interna, que fue lo primero que se decidió en la primera asamblea, fue no ir a interna y armar una lista de unidad, porque todos sabemos que las internas no son positivas para los partidos, porque muchas veces esas internas quedan muchos resquemores y después muchas veces se vuelcan al momento de elegir a nuestros candidatos. Por eso creímos que lo mejor era consensuar una lista y poder unificarla y que sea amplia, porque siempre decimos, el Partido Justicialista es un partido que siempre fue frentista. Eso significa que siempre fue amplio, que la participación se le abre las puertas a todos, no es que somos únicamente los peronistas, los justicialistas, sino es todo el que hoy por hoy, que está muy nombrado últimamente, es lo nacional y lo popular, pero sabemos que los partidos nacionales y populares
el campo nacional y popular, lo conforman partidos políticos que tienen las mismas ideas. Y de esa manera vamos armando este campo nacional y popular al cual hoy nosotros también pertenecemos porque somos de esa línea, del campo, lo que es el campo nacional y popular. Si bien el justicialismo tiene una gama amplia, ¿no? que va de Menem a Kirchner, para graficarlo, es como el gran aglutinante muchas veces de distintas corrientes de pensamiento interno. Hugo, ¿te favorece o no el hecho de haber sido ya concejal y estar tratando de reiterar esta banca? Con respecto, agrego lo de Marcela, con la pregunta anterior, disculpame. Si no me equivoco, el artículo 172 de la Carta Orgánica habla de que las elecciones tienen que ser llamadas con una elección provincial o nacional. 175. 75. Nosotros del interbloque de Unidad Jacobacina presentamos un rechazo a esto al Tribunal Electoral. Fue enviado a Viedma y estamos esperando la respuesta. Creemos que los tiempos y los plazos... O sea, todavía no está definido. Todavía no está definido hasta no tener la respuesta. Digamos que en Beltrán, por ejemplo, están suspendiendo las elecciones. Están suspendiendo las elecciones. Tenemos tiempo hasta el 23 de mayo, que es la respuesta, 30 días antes de las elecciones. Así que hay que esperar lo que deciden. Creo que lo que no podemos es equivocarnos y no cumplir con nuestra Carta Magna. Así que hay que esperar un poquitito. Con respecto a lo que vos decís, concejal, te sirve muchísimo. Es algo muy nuevo. Es una decisión que tomé hace 4 años, acompañar a Mario del Carpio. He aprendido el hecho de que hay personas que vos podés tener una idea de la política de pensar primero en el pueblo cuando uno es funcionario y no en un partido político. Y me di cuenta en los 2 primeros años que hay con gente y con partidos políticos no se pueden hablar. Por más propuestas que uno le tire, pasa desapercibido. Los 2 primeros años de mi gestión tiré muchísimas propuestas hasta que un día me mintieron. El Ejecutivo Municipal me mintió con el tema del matadero y ahí me di cuenta que no tenía sentido tratar de dialogar y tratar de buscar que el pueblo crezca cuando no puedes hablar con un partido político porque ponen por arriba eso antes que el pueblo. Y eso llevó a que desde hace 2 años empezar a hacer una posición firme en todo, tratando de defender al vecino en los presupuestos, en las tarifarias y en ciertas ordenanzas que presenté para tratar de beneficiar al que trabaja en el municipio para que pueda seguir estudiando con un apoyo de la municipalidad. Nunca se cumplieron. El otro día justamente en una parlamentaria lo dije, que lamento mucho que lo único que se cumpla en el pueblo son las ordenanzas que manda el Ejecutivo y no las ordenanzas que salen del Consejo Deliberante y sobre todo de la oposición, que son aprobadas por todos. Pero bueno, son cosas que uno fue aprendiendo en estos 4 años. Seguimos en eso. Hace 1 año y medio formamos por histórico un interbloque con el concejal Joel Córdoba, donde todo lo que estamos haciendo lo hacemos juntos, tratando de defender los intereses del vecino, y nos hemos puesto de una manera de oposición total el tema de la pala, de la compra del camión, del alquiler, de la tarifaria, del presupuesto, que yo personalmente en los 2 últimos años votamos en contra, porque el primer presupuesto se pidieron que sea el que se había aprobado el año anterior y con un ajuste de intereses, pero después los otros 2 presupuestos los votamos en contra por un montón de problemas. Uno no tenía conocimiento de lo que era un presupuesto ni nada por el estilo, pero cuando uno no tiene conocimiento y quiere crecer, acude a las personas que saben. Tuve el asesoramiento de un contador,
donde me hacía ver y me hacía conocer lo que es un presupuesto, y eso fue interesante. Uno aprende, aparte aprende mucho, y todo lo que decía estaba sumamente fundamentado del por qué no. Así que creo que me sirvió muchísimo, me gusta, eso es lo que, no sé si lo bueno o lo malo, me gusta la política, me gusta colaborar, siempre fui una persona que me encanta los desafíos. Hay veces que uno da un paso al costado por el solo hecho de que tiene una familia atrás, que tiene que respetar. Demasiado, yo soy una persona que castigué, no sé si castigar o qué, a mi familia por mi laburo y por mi vocación como profesor, como entrenador. Entonces eso hace que nunca pegue un salto para arriba, no lo quiero pegar, pero sí quiero seguir colaborando con el pueblo y con el crecimiento del pueblo. Y creo que tenemos una lista que vamos a hacer gobierno, que tenemos muchísimas propuestas claras, donde todos los vecinos van a ser tratados de la misma manera, con la misma dignidad, con el crecimiento y con un objetivo de pueblo. El problema nuestro es que no vivimos, el problema de esta lista es que, no sé si es un problema, no vivimos el hoy, queremos el mañana y pensamos en el mañana. Entonces eso es lo más lindo, que no queremos conformarnos con títulos de hoy, que a lo mejor mañana no sabemos qué es lo que pasa. No, nosotros sabemos qué queremos, qué buscamos y lo vamos a lograr. Hubo dos cositas, una aclaración con respecto a lo que vos mencionabas, el tema de esta presentación, ¿no?, con respecto al artículo 175 de la Carta Orgánica Municipal. Tampoco se han cumplido determinados mandatos de la Ley 2431, no sé, o sea, de la Ley Electoral. Por ejemplo, el 147, el artículo 147, que manda que, bueno, que las listas tienen que ser oficializadas 55 días antes. Esto se cumplió, pero lo que no se cumple es el 82, que dice que 30 días antes de esos 55 días, los partidos políticos tienen que convocar a sus afiliados para dar todo este proceso, ¿no? Es decir, para hacerlo a través de interna o a través de lo que lograron ustedes como... pero en el tiempo, no, en el plazo no estipulado. Nosotros lo hicimos demasiado rápido. Por eso, pero digo, está todo contrapuesto con la ley orgánica electoral y con la Carta Orgánica Municipal. Pero bueno, la justicia se toma su tiempo y seguramente te van a contestar después de que pasen la televisión. Esperemos que no. La justicia tiene esos tiempos. El otro tema que quería preguntarte, con lo que vos comentabas recién, con tu labor de concejal, es justamente si no sentís, a pesar, o sea, de todo esto que vos decías, de tu presentación y todo, ¿no sentís que a veces la labor del concejal es como que casi deja de formar parte del gobierno municipal? O sea, porque se desatiende muchas veces. Hay ordenanzas que no se cumplen, hay un montón de cuestiones de la Carta Orgánica que no se han implementado. Digo, la labor del concejal está, un poco lo que vos decías, es como que el Ejecutivo es el que manda y los concejales, bueno, los que son mayoría aprueban y listo, y el resto tiene que conformarse, aunque a lo mejor hay otros mecanismos, ¿no? Por supuesto que hay. Es que tenemos que ver la política de otra manera. Nosotros hoy representamos a un frente, pero una vez electos, cuando ganemos el 23 de junio, somos funcionarios del pueblo, nos debemos a todos. Y la mejor manera de crecer es a través del diálogo, del consenso y que todos tengan participación. No podemos ser cerrados. Yo he vivido en estos 3 años y medio un total descuido hacia el Consejo Deliberante. No nos tuvieron en cuenta en nada. Invito a cualquier vecino que vaya a mi bloque, al interbloque, a ver la cantidad de pedidos de informes que no lo tenemos. No los tenemos, y los que tenemos los tenemos a medias, o con número de hechos por cualquier persona y no por la que corresponde. Entonces, las cosas se tienen que hacer bien, porque nosotros no, personalmente hoy yo no represento a un partido político, yo represento a un vecino y tengo que defender a ese vecino.
Entonces las cosas son claras. Me parece que la falta de claridad que hubo en estos 3 años y medio que estoy como concejal hace que uno dude y le dé bronca a la política. Pero hay que quedarse adentro para tratar de cambiarla. La única manera es cambiarla. Germán, te toca inaugurar esta nueva disposición que tiene la Carta Orgánica Municipal de que quien encabece la lista de cada partido político tiene que tener conocimientos en el área económica. Bueno, saber si esto te parece bien, si lo ves aplicable, si realmente te parece que es constitucional. Y más allá de esto, bueno, ¿cuál es tu visión sobre el Tribunal de Cuentas? Bueno, antes que nada, buenas noches. Sí, todos los vecinos que están mirando. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Germán González, hace 13 años que vivo acá. No podría estar en otro lado, me quedé pensando un poquito en lo que dijiste, cuando hablaste que el Partido Justicialista engloba tanto a Menem como a Kirchner, ¿sí? Y directamente yo provengo de una generación que vivió Menem, ¿sí? Y vivió las políticas que se están viviendo hoy, ¿sí? Haciendo un paralelismo, y son muy parecidas. Y provengo de una generación que, siendo joven, me alejé de la política porque esos representantes de ese entonces, la verdad que no me estimulaban a participar, ¿sí? Hasta que llegó este hombre del sur, ¿sí? Que la verdad me hizo ver que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de que la política llegue al vecino, que hay otra forma de que las decisiones macroeconómicas que se toman en un país favorezcan a la mayoría de la gente. Con esa visión vengo, ¿sí? Con esa expectativa vengo a aportar mi granito de arena. Para los que no me conocen, bueno, yo soy profesor de economía, ¿sí? Estudié en Córdoba. Y con respecto a tu pregunta, la Constitución Nacional habla que cualquiera puede realizar cualquier industria lícita a lo largo del país, pero básicamente en lo que es el Tribunal de Cuentas me parece que tiene que ser una persona idónea, sí, en la materia, que tiene que conocer cómo se trasladan los números a un presupuesto, tiene que conocer cómo se trabajan los ingresos y los egresos, cómo se trabajan los gastos corrientes, cómo se debe visualizar la realidad de una localidad en los números. Yo la verdad que vengo, como dijeron mis compañeros, no vengo a atornillarme, vengo a tratar de que el Tribunal de Cuentas tenga la importancia que se merece para el pueblo. ¿En qué sentido digo esto? Porque muchas veces si ustedes le preguntan al vecino, quizás no conozca realmente cuál es el trabajo, cuál es la tarea que debe realizar el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el Tribunal de Cuentas es el responsable, desde mi perspectiva, de cuidar el dinero de Jacobacci, de cada vecino, que no es ni de nadie más que del vecino, que ese dinero se debe plasmar en la localidad. Yo creo que esos números, esos presupuestos, esos ingresos, esos gastos tienen que ser completamente transparentes, ¿sí? Tiene que haber una persona en ese lugar que pueda leer que le eleva el Ejecutivo y que lo pueda interpretar y que lo debe saber leer, ¿sí? Lo debe saber interpretar a ese presupuesto. Y además, debe darlo a conocer a la comunidad, ¿sí? Yo creo que el Tribunal de Cuentas debe ser el que le toque, y si tengo la suerte que me toque, voy a tratar de ser lo más transparente posible. Voy a tratar de que el vecino de Jacobacci pueda conocer cuánto llega de coparticipación, tanto nacional como provincial, cuánto se recauda por las tasas, a qué se destinan esos gastos, ¿sí? Cuánto se puede invertir en el pueblo. Yo ya estuve mirando algunos números, ¿sí? Y la verdad que
No somos un municipio rico, ¿sí? Todos lo sabemos. Pero hay cosas que se podrían optimizar, hay cosas que se podrían mejorar. Básicamente, ¿a qué vengo? Vengo a cuidar el dinero de Jacobacci, nada más que eso. Como dijeron mis compañeros, no vengo a atornillarme, 4 años y no voy a mi casa, no vivo de la política, ¿sí? Estoy, creo que en el único lugar que podría estar, y creo que vengo a devolverle un poquito de todo lo que Jacobacci me dio, ¿sí? Bien, Germán, a veces la cuestión de los tribunales de cuentas es que normalmente van juntos en las elecciones con el Ejecutivo y con el Legislativo, y a veces el que gana el Tribunal de Cuentas es el mismo que gana el Ejecutivo. O sea, a veces ahí se da esto que no siempre tenga esa finalidad que vos mencionabas, ¿no? A veces el Ejecutivo dice esto se hizo así, y el Tribunal de Cuentas, el mismo signo político, va a decir, sí. En tu caso, supongamos el triunfo de Marcela, te va a tocar controlarla a ella, Es lo que corresponde, yo creo que lo que corresponde, creo que lo que decía Hugo hoy, cuando nosotros llegamos a un cargo político, ya nosotros que somos peronistas, que venimos con la doctrina, el general siempre decía, primero, en este caso le decía la patria, nosotros veíamos el pueblo, segundo el movimiento y por último los hombres. Yo creo que un municipio, un intendente que esté controlado, porque esa es la función del tribunal, controlar, entonces creo que, más allá del signo político, acuerdo con lo que dice Germán, porque es lo que estamos necesitando hoy en el pueblo. Creo que tenemos que cambiar esa forma de decir no, porque si él es de mi partido, creo que está bueno que él me diga, no, mira, esto no te lo puedo aprobar, porque no corresponde, porque los fondos, el dinero, es de Jacobacci, es de los jacobaccinos. Por eso nosotros decíamos, cuando empezamos siempre decimos que venimos a trabajar por y para Jacobacci. El tema cuando decimos por y para Jacobacci, estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de un partido político, porque acuerdo con Hugo que ahí vos te sacás el color de partido. Nosotros necesitamos un partido político, sí, porque si nosotros no tuviéramos un partido político, seguramente no estaríamos participando en estas elecciones. Pero una vez que vos ganás, tenés que ir a gobernar por Jacobacci y para Jacobacci. Y el contralor de cuenta tiene que hacer el control como el intendente que vos sos, que sos intendente del pueblo. Entonces creo que ahí, cuando nosotros tengamos esta visión de hacer política, va a cambiar. No es imposible, yo creo que no es imposible, pero creo que nosotros mismos tenemos que hacernos la autocrítica y tenemos que dar ese cambio. Creo que por lo menos nosotros los tres pensamos iguales, no ir y ser obsecuente a lo que dice el intendente, porque creo que hoy el Consejo también, con la nueva Carta Orgánica, se le dio mucho empoderamiento, pero no se cumple. Entonces eso hay que hacerlo cumplir también, porque si el Consejo saca una ordenanza y yo como ejecutivo no me favorece, entonces la casconeo, no sirve, porque creo que si la ordenanza le favorece al pueblo, tenemos que ejecutarla como pidió el legislativo y tenemos que dar los números que pida el Contralor. Creo que ahí es donde vamos a cambiar la forma de hacer política. Agregando un poquito lo que decía Marcela, compañeros dijeron que nosotros ahora representamos a un partido político, pero después vamos a tratar de representar a Jacobacci. Y en ese representar a Jacobacci es discutir, es no siempre estar de acuerdo, y es, en mi caso, si un número no cierra, si no me convence, es decirle, Marcela, esto no cierra, no es así. Hay una palabra que el político tiene que empezar a usar, que es el respeto. El respeto. Yo con el Tribunal de Cuentas siempre tuve, desde que asumí como concejal, siempre tiré una idea de que si yo alguna vez hubiese sido intendente o me hubiese postulado intendente, yo hubiese querido que el Tribunal de Cuentas sea de la oposición, porque es la manera más transparente. Sí. Y si vos venís a hacer política, como la política, la palabra lo dice, ¿qué es mejor darle el Tribunal de Cuentas a la oposición? Bueno, eso es un poco a lo que yo apuntaba, porque es cierto,
uno puede tener toda la intención desde el Tribunal de Cuentas, ¿no? De decir, bueno, si vamos a hacer las cosas distintas, pero hasta ahora los hechos han demostrado lo contrario. O sea, y la gente que, digamos, que está al tanto de todo lo que es el sistema partidario político sabe que esto ha sido así siempre, ¿no? Por eso a veces cuesta. Es cierto, ¿no? Los organismos de control muchas veces debieran estar en manos de la oposición, ¿no? Pero a veces se termina entrampado porque hay casos como el caso nacional, en donde hay organismos, por ejemplo, como el organismo anticorrupción, en donde se analiza solamente un sector, ¿no? y no otro. Entonces a veces es muy difícil llegar a esto que vos decís, ¿no? Porque por también supuesto que es dificilísimo. Es complicado porque un tribunal de cuentas también totalmente opositor podría tranquilamente trabar todo lo que el Ejecutivo quisiera. Pero cuando vos tenés respeto y tenés la apertura y saber escuchar y dialogar y tener un objetivo y un proyecto como lo tenemos nosotros, un proyecto de gobierno hacia dónde apuntamos, es fácil, porque vos todo lo que hagas lo vas a consultar, vos le vas a dar la participación a los tres poderes, a los dos poderes, después del Ejecutivo, a los dos poderes siguientes, y le das participación, porque no creo, aunque los hechos por ahí me demuestran, que lo que voy a decir ahora, no creo en que tengamos que desearía que no tengamos que defender un partido por arriba de un pueblo. O sea, cortémosla ya con esto. O sea, porque de esta manera este egoísmo que hay durante muchos años hace que el pueblo esté como esté. Acá el pueblo es como yo lo dije el otro día, no me acuerdo en qué, por el problema de la ceniza. Salimos de la ceniza por esfuerzo propio. Ahí nos pusimos todo el mameluco. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en la política? ¿Por qué no lo podemos hacer en el gobierno? Si ese es el objetivo. Marcela, normalmente la gente cuando vienen las elecciones municipales es cierto que atiende a los candidatos del tribunal y al consejo, pero evidentemente la figura en la cual centra la gente su mirada es la intendencia municipal, ¿no? Vos hoy mencionabas una frase de Perón, primero el movimiento, la patria, el movimiento, bueno, yo te menciono otra, ¿no? La teoría como precediendo la doctrina y la doctrina precediendo el análisis, y el análisis sin realizaciones no tiene sentido. O sea, yo lo que quiero preguntarte ahora es justamente qué realizaciones pensás para este pueblo, o sea, qué cosas en concreto pensás que este pueblo necesita hoy, que podés ofrecerle vos y que, bueno, que son las que pueden dar una luz de ventaja para el jacobacino. Yo creo que la primera, los otros días hablábamos justamente en la conferencia con las propuestas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que pensar en eso. Cuando yo hablo de corto plazo, yo creo que Jacobaccio está parado y lo primero que tenemos que hacer es reactivar la obra pública. La obra pública se reactiva con gestión. Vos al tener obra pública vas a tener mano de obra jacobacina empleada, vas a tener posibilidades de mejorar el pueblo. Yo creo que todos los que andamos en las calles, vemos las calles que están destruidas, ¿sí? Vemos las veredas destruidas, vemos las plazas y espacios verdes destruidos, y eso hay que empezar a mejorar, a embellecer esos lugares, y eso lo haces con obra pública, pero la obra pública la lográs con gestión. Si vos no tenés gestión, es muy difícil poder empezar a trabajar por y para Jacobacci. Al pueblo lo que está faltando es gestión, y cuando hablo de gestión, hablo de ir a reunirme el 11 de diciembre con Aravena Carrera, con quien sea presidente. Yo creo que no es difícil. Lo que sí tenemos que hacer es empezar a movernos, empezar a accionar en cada una de las cosas que nos propongamos. Siempre dijimos también el tema de educación, que es algo que Jacobacci, por ejemplo, somos el pueblo más grande de la región sur que no tiene una extensión universitaria. No hablemos de carrera, una extensión universitaria. Y dentro de lo que nosotros hemos estado hablando con Hugo, con Germán, en la Universidad de Río Negro está el tener una carrera en la región sur.
Lo que hay que hacer es gestionar. Yo creo que acá a Jacobacci lo que le falta en todos los ámbitos es gestión. Y también nosotros ya lo planteaba. Nosotros no podemos tener un municipio sin un secretario de gobierno. Creo que ahí es otra de las fallas que tenemos y que tenemos. Nosotros vamos viendo y vamos analizando. Nosotros decimos, no, nosotros no es que no vamos a criticar. La crítica tiene que ser constructiva. Si yo critico algo, tengo que ver de qué manera yo lo voy a revertir. Nosotros vamos a revertir. Si no, no sirve. Porque si yo vengo y te digo, mira, critico que las calles están... No, ¿qué haría yo? Bueno, está bien, vamos a reactivar lo que es la obra pública y lo que es todo esa mano de obra local. Y en cuanto al tema del empleo, ¿no? Que por ahí no se acaba con la obra pública, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque es uno de los elementos más yo creo que el empleo, cuando nosotros hablamos de la obra pública, sabemos que no vamos a tener a los 200 desocupados de Jacobacci, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver de qué manera nosotros podemos trabajar con proyectos a largo plazo. ¿200 desocupados nada más? No, pero vamos, es por decirte un número. Ajá. Es por decirte un número. Entonces vos tenés que empezar viendo de qué manera vos podés emplear 30 personas, 40, 50, y que eso se va a ir haciendo por etapas. No se va a ir haciendo de un día para otro, porque también sería medio, decirte medio fantasioso lo mío, si yo te digo, sí, Gustavo, vamos a nosotros como frente en 2 años vamos a cambiar, vamos a que todos los jacobacinos desocupados estén ocupados. No, es algo que es irreal, sabiendo más en un municipio cómo está hoy el municipio. El municipio, como dijo Germán, está empobrecido. Primero tenemos que ver cómo sacamos adelante ese municipio, y por eso decía, el primer paso es la obra pública. Segundo paso, vos tendréis que ver. Acá hoy por hoy tenemos un matadero cerrado, que ese matadero te significaba 30, 35 personas empleadas, y que hoy no las tenemos. Cuando se reactive el matadero, se va a tener. Pero bueno, lo que faltó también ahí para mí es gestión. No estamos hablando de algo que no tenemos todo el edificio. Faltó gestionar y hacer las cosas bien para que ese matadero no se hubiera cerrado. Sí, sí, con respecto a lo que vos decís, este es un proyecto llevado por muchas personas, donde todos tenemos ideas, donde todos consensuamos y donde todos llevamos al fin y al cabo lo que creemos que es mejor. Con el tema del municipio, la pregunta que le hacías a Marcela, y es lo que estamos hablando, y por ahí, por eso puede hablar Germán, puede hablar Marcela y puedo hablar yo de todo proyecto. Lo primero que hay que hacer con el municipio es organizarlo. El municipio está totalmente desorganizado, en los servicios, en la cantidad de personal, en un montón. Después sí se puede generar. Yo te digo un trabajo, un proyecto que recién lo acabo de hablar porque estábamos reunidos en la unidad básica con toda la lista, el proyecto de la tasa municipal, los impuestos de alumbrado, barrido, limpieza y todo lo demás. Ese proyecto, eso hoy el pueblo cobra un 40%, la gente lo paga a la tasa municipal. El cementerio lo paga un 10%. Con eso de la tasa municipal vos podés sectorizarla por barrios. La sectorizás por barrios. A fin de año, el barrio, el 50%, porque vos estás cobrando el 40%, vos con el 50% ya es un logro, aumentaste el 10%. Y lo que recaude sobra del 50% que se recaudó, se lo das al mismo barrio para que la junta vecinal genere una cooperativa de trabajo con empleados de ese barrio y mejore el barrio en espacios verdes, vereda, con neto o iluminación. Vos estás generando de manera indirecta, con fondos que no lo tenés, pero sí lo vas a tener, porque la gente va a ir a pagar la tasa municipal porque sabe que la plata vuelve a su barrio, generas puestos de trabajo de manera indirecta y que no van a depender de vos. Entonces, vos vas y vas mejorando los barrios, y sobre todo los barrios postergados de Jacobacci. Hay muchísimos barrios postergados. Yo invito a cada vecino que vivamos en los lugares donde tenemos asfalto y todo, a que recorra el perímetro del pueblo y vea cómo están los barrios.
totalmente sin vereda, lleno de barro cuando llueve. Hoy se inundan lagunas, poca iluminación, la mugre que hay por todos lados. Bueno, hay que organizarlo. A los barrios postergados hay que atacar. Y eso es uno de los tantos proyectos que te podríamos nombrar que generan puestos de trabajo. Germán, recién Marcela nos ponía un poco el centro en la gestión, ¿no? Gestionar obra pública, gestionar cosas. La pregunta para vos como economista o como profesor de economía, tenés una mirada tal vez mucho más catedrática que la media de nosotros. ¿Va a ser posible el 11 de diciembre con esta perspectiva económica que tiene el país, un país endeudado, un país que no se sabe con cuánto va a cerrar el dólar, que no se sabe ni a ciencia cierta qué va a pasar con los 25.000 millones de dólares que hay en el IX, que no se sabe qué va a hacer la gente que tiene 25.000 millones de dólares en el banco? No se sabe qué van a hacer Te digo, claro, con este riesgo país, digamos que también se sube la tasa. ¿Es posible? ¿Se va a dar la posibilidad de...? El país, yo soy bastante pesimista en cuanto al futuro del país con este plan de gobierno por todas estas cuestiones que estamos nombrando. El presupuesto en inversión, la verdad que disminuyó, sí, todos lo sabemos. Ahora yo apuesto que a partir de este año va a volver un gobierno nacional y popular, va a volver un gobierno que apueste lo que es el mercado interno, y para estimular a ese mercado interno, una de las herramientas más importantes es la inversión pública, ¿sí? Es como el Estado va interviniendo en las economías de cada localidad con esto de realizar una escuela, que ya lo vivimos acá, ¿no? ¿Sí? Realizar una escuela, ampliar el hospital, una ruta. Yo creo que se va a venir un gobierno que va a volver a apostar al trabajo sobre la especulación y directamente la obra pública va a ser revalorizada, quizás no en lo inmediato, ¿sí? Quizás no en lo inmediato, pero pasando el tiempo, yo creo que ese gobierno va a volver a mirar a lo que es el interior de la Argentina y va a volver a producir esa inversión pública que crea tantos puestos de trabajo. Ahora, discúlpame, yo no me quiero quedar solamente en eso, ¿sí? Yo no quiero que Jacobacci solamente dependa de la obra pública, ¿sí? Yo creo que, hablando con ellos y con referencia a lo que decía Hugo y otras propuestas más que tenemos, nosotros estamos apostando a, porque en referencia a que el puesto que nos toca en esta lista, hay un grupo de trabajo atrás y estamos apostando a plantar cimientos para de a poquito ir creando trabajos genuinos, puestos de trabajo genuinos, que no son muchos, que van a ser 1 o 2 en un lado, 3, 4 en el otro, que sean propios de Jacobacci, ¿sí? Cuando Hugo hablaba de las cooperativas, de cómo impactaría eso en los barrios si son los mismos vecinos los que estén arreglando las veredas de sus mismas calles, ¿no es cierto?, de su mismo barrio. Ahora, esa cooperativa bien conformada también puede prestar un servicio en Maquinchao, ¿sí? Esa cooperativa bien conformada también puede prestar un servicio en alguna institución pública, para alguna empresa, ¿sí? Por ahí no se trata de sueños, se trata de trabajo, se trata de no quiero ser redundante, de sembrar, que no se puede sembrar cimientos, ¿no es cierto?, pero plantar esos cimientos para que Jacobacci tenga recursos propios, ¿se entiende? Que el Jacobacci pueda generar sus propias fuentes de trabajo, ¿sí? Yo con lo del matadero eran 30 y pico puestos de trabajo, el año pasado hice un trabajo con unas alumnas, que la verdad que estas alumnas, no es mío el trabajo, fue de ellas, entrevistaron a todos los frentes políticos de ese entonces, ¿sí? Investigaron el porqué del cierre del matadero,
hablaron con los trabajadores, ¿sí? Y yo les comentaba que no solamente hay que pensar en esos 30 puestos de trabajo, sino el trabajo indirecto que van a generar esos 30 puestos de trabajo. Porque esos 30 puestos de trabajo con un sueldo, que cada uno tenga su sueldo, va a ser dinero que se va a volcar en el mercado de Jacobasi. El otro día en un curso hacía un ejercicio chiquitito de cuánto impactaría, no recuerdo bien los números, de cuánto impactaría 50 puestos de trabajo en Jacobasi. ¿Cuántos puestos de trabajo nuevos crearía en una tienda, en un kiosco, en un supermercado? Yo les decía, chicos, cuando vos estás apostando a 30 puestos de trabajo, como es el caso del matadero, digo matadero por decirlo, ¿sí? Vos estás creando indirectamente más puestos de trabajo, porque esa gente que cobra esa plata del matadero no lo va a ir a gastar a Miami, no se va a ir a Europa de vacaciones, lo va a gastar en el mismo pueblo, ¿sí? Es esa plata que va juntando, ese sueldo, queda en el mismo mercado de Jacobasi y permite que todo el circuito virtuoso, podemos decir, del que no me gusta separar, no, el circuito virtuoso. Bueno, ese circuito se pueda mover. Lo mismo sucede con lo que es la ayuda social, los planes sociales. Aprovecho. Por ahí mucha gente reniega de eso y dice, esta gente debe sin trabajar, pero realmente, según la localidad como Jacobasi, le sacamos eso y directamente muchos comercios cerrarían, ¿sí? Yo creo que tenemos que tratar de favorecer al dinero que va a quedar en Jacobasi, tenemos que tratar de favorecer a esos pequeños sueldos, esos pequeños empleos que van a generar más puestos de trabajo, y tenemos que cuidar un poco lo que es el comercio local, ¿sí? Vamos a hacer una pausa en nuestro programa y después de la pausa vamos a preguntarle a nuestros invitados, estando tan cerca de lo que fueron las elecciones provinciales, ¿va a llevar más trabajo, va a ser más trabajoso remontar desde una derrota como la que obtuvo Soria? Después de la pausa.